nos acompaña una destacada especialista cuya trayectoria ha estado vinculada al fortalecimiento de la cultura de cumplimiento, la ética corporativa y la gobernanza institucional. Es un honor presentar a María Alba Lema Dapané, quien compartirá con nosotros su visión sobre cómo debe de evolucionar el perfil del profesional de compliance en un mundo donde los riesgos ya no son meramente regulatorios, sino que también son tecnológicos, reputacionales y estratégicos. Me permito compartir brevemente el perfil de nuestra exponente. Alba es presidenta internacional de la World Compliance Association y CEO de CMC Compliance. Es abogada y compliance officer certificada internacionalmente y posee un máster en Compliance Officer Controller jurídico por NSNECA Business School y un máster en HR Management por la London Metropolitan University. Es CEO de CMC Compliance, despacho internacional especializado en el asesoramiento jurídico de empresas y en el diseño, implementación y monitorización de programas de Corporate Compliance. Cuenta con oficinas en España, China y Australia. Sin darle más vueltas al asunto, Alba, el micrófono es todo tuyo. Es un gusto compartir contigo el día de hoy. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Adriana. No sé si se me oye bien, porque ya sabéis que yo os hablo desde Australia, estoy en Sí, la se otra te punta del escucha súper mundo. bien. Vale, os voy a compartir la presentación, que hice aquí una breve presentación, que por supuesto ya sabéis que siempre comparto con todos los asistentes por si fuese de su interés, y simplemente que me digáis bueno, si la veis, si se ve bien. Bueno, que al principio, para poder acompañar, que no sea tan tediosa la presentación, si la estáis viendo. Ay, espera, que eso es el final, un segundito. Decidme si la veis. Sí, ahí la podemos ver. Vale, genial. Bueno, yo le llamé esto Compliance 4.0, después hablarlo con Catherine para ver el nuevo perfil precisamente de Compliance Officer en una época, como tú decías, pues de muy tecnológica, mediatizada por la inteligencia artificial, la digitalización. Bueno, me parece un título bastante interesante. Sé que es la última ponencia del día, con lo cual me imagino que la gente estará ya un poquito cansada, así que, bueno, no me voy a alargar mucho, trataré de no alargarme más de la media hora para hablar un poco de este perfil, porque creo que es un tema en el que quizá no hablemos mucho cuando hacemos estos congresos, pero es un tema, uno, muy interesante para saber qué nos espera. Me imagino que muchos y muchas de las que estáis hoy aquí estáis precisamente para adquirir conocimientos que nos hacen falta a la hora de ejercer el cumplimiento, y después muchas veces nos pasa que un cliente nos dice, oye, búscame un compliance officer, ¿no? Y entonces le dices, a ver, ¿y qué necesitas? El otro día me llamó un compañero y me dijo, mira, Alba, estoy buscando un compliance officer, ¿qué sé? De prevención de blanqueo, de protección de datos, de responsabilidad de persona jurídica, regulatorio, de juego online en España, en la TAM, en Europa, que hable inglés y sea mujer. Yo dije, mire, usted no está buscando un compliance officer, lo que está buscando es un milagro directamente. Porque es verdad que se piden ya una serie de capacidades, de habilidades y cualidades que es que ya no sé a dónde vamos a llegar. Yo creo que también los compliance officers llegará a un punto que nos tengamos que plantear y decir, oiga, hasta aquí que yo ya no puedo más, ¿no? No sé si alguno ha tenido esta sensación alguna vez, pero estoy segura que veré alguna mano por ahí. Por ahí, déjenme poner el reloj para no pasarme de tiempo, que me da mucha rabia pasarme del tiempo que me corresponde. Y aquí lo tengo. Vale, entonces, como les decía, para poder hacer esa visión, ¿no?, de lo que es el compliance officer hoy en día, esto va muy ligado a lo que ha sido la evolución del compliance. Antes hablabas que el compliance a día de hoy ya se ve más como una herramienta estratégica, y efectivamente eso es lo que ha pasado, y ese también va a ser el papel del compliance. Tenemos que demostrar a nuestra organización que nuestro papel es estratégico, es decir, que es fundamental, que en la estrategia de la organización tienen que contar con nosotros para todo, ¿de acuerdo? Entonces, permítanme que empiece con esta diapositiva. Fíjense, aquí en España el tema del compliance empezó a pegar mucho en el año 2015, ¿no?, donde el compliance empezaba como esos programas de prevención de delitos para tratar de evitar o atenuar esa responsabilidad de la persona jurídica. Y ahí tengo una noticia a la izquierda, que es del año 2017, que claro, si hablamos en compliance, como digo yo, el 2017 no es la Edad Media, es que es directamente el Pleistoceno, ¿no? En compliance va todo tan rápido que lo que hablamos de hace 9 años ya nos queda muy lejos, ¿no? Pues hace 9 años la principal preocupación de los abogados de empresa era precisamente el compliance, entendido en nuestro caso como compliance penal, y la conducta de las empresas. Pues volvemos ahora a la época actual y seguimos viendo que el riesgo de las organizaciones, quizá expresado de una forma un poco distinta, sigue siendo el mismo, que son los riesgos regulatorios. Es decir, aquí ya vemos que van a ser más riesgos más allá del estrictamente penal, pero que el compliance sigue siendo una de las principales
principales preocupaciones, de los asuntos más importantes para las empresas, ¿no? Y por ende el papel del Compliance Officer. Yo hice aquí esta breve introducción para después ligarlo con esa figura del Compliance Officer de cómo ha evolucionado el compliance, ¿no? Quizá, bueno, puede haber más fases si nos remontamos todavía a la época de la FCPA, pero bueno, un poco para tratar de condensarlo, ¿no? En los últimos años he hecho estas 4 fases de lo que sería el compliance tradicional, que son las que vamos a ver ahora de manera muy sucinta. Esta primera fase de prevención del delito, una segunda fase del compliance se convierte ya en un elemento más de gobierno corporativo, un elemento que ya es estratégico, que ya empieza a estar en la estrategia de la empresa. Una tercera fase que yo creo que es prácticamente en la que estamos todas las empresas, que es esa gestión integral donde se expande el riesgo a muchísimas otras áreas que también tenemos que asumir desde compliance. Y después esa cuarta fase, que es a la que tenemos que tender todos, en la que están pues muchas empresas, sobre todo grandes empresas que cuentan con los recursos para estar en esa fase, y es que tenemos que ver su valor estratégico como un generador de confianza y que está integrado como parte de la estrategia corporativa de las organizaciones, ¿vale? Entonces, decía que esta primera fase, ahí, bueno, sé que hay personas de todas partes, especialmente LATAM. Ustedes saben que, como también ha ocurrido en España, hay muchas regulaciones de los últimos pues, 10 años, la mayoría de ellas, donde el compliance, y el compliance officer en particular, lo que era un guardián del Código Penal o de aquellas normas que regulaban la responsabilidad penal o incluso la persona administrativa, no en todos los casos es responsabilidad penal, de la persona jurídica. Es decir, era un modelo muy limitado, un enfoque muy limitado. Era limitado a riesgos. Yo recuerdo los primeros programas de compliance que hacíamos, que era de compliance penal, cuando decíamos al cliente, oye, ¿por qué no incluimos aquí también riesgos de competencia? ¿No? Porque los riesgos de competencia, se en cuenta que es una cosa que es relativamente habitual, se pueden cometer porque a veces incluso la gente del sector piensa que es habitual aquello de hablar con la competencia para fijar precios, y las consecuencias, las sanciones son muy elevadas. No me hagas eso, simplemente ponme el tema de los delitos. Era, repito, un enfoque muy limitado, una visión tremendamente jurídica, muy penalista y limitada a esos riesgos en particular. Esto fue evolucionando un poco a esta segunda fase, ¿no? Que es la de compliance como un elemento estructural del gobierno corporativo, es decir, ya trasciende más allá de lo meramente legal y se convierte en una estructura del gobierno corporativo, es decir, ya forma una parte estable, una parte esencial pues, de ese sistema de dirección, de cómo gestionamos nuestra organización, cómo eso va a influir, esa ética, esos programas, esa gestión de riesgo va a influir incluso en las decisiones empresariales, y por lo tanto todos empezamos a adoptar, yo la primera que no lo hacía en el año 2015, esos estándares internacionales que nos ayudan a profesionalizar y de alguna manera sistematizar la gestión del cumplimiento. Aquí llegamos, bueno, aquí les pongo, les traje este dato que me parece muy importante, ¿no? El tema del gobierno corporativo, porque cada vez más, ya hace tiempo que, sobre todo, bueno, ya no solo, obviamente, clientes, empleados, socios de negocios, sino los inversores sitúan la importancia del gobierno corporativo como el aspecto más importante a la hora de evaluar una empresa cuando hacen una inversión, ¿no? Si alguien quiere ese informe, se lo puedo proporcionar sin ningún problema, y tienen ustedes qué elementos tienen en cuenta los inversores a la hora de hacer esas inversiones. Y el primero es el gobierno corporativo, donde se incluye expresamente esa gestión de riesgos, esa supervisión, los controles y la ética. Esta tercera fase, que yo creo que es en la que estamos prácticamente todos, que es esta fase de gestión de riesgos regulatorios, es decir, el compliance expande mucho más que ese riesgo penal o ese riesgo que puede involucrar la responsabilidad de la empresa, del tipo que sea, e integramos otro tipo de riesgos, ¿no? Riesgos relacionados con la privacidad, la tecnología, la inteligencia artificial, el medio ambiente, temas sociales, todo tema, por supuesto, ahora de protección del denunciante. En muchos países estamos con estas nuevas leyes de protección al denunciante, con lo cual ya se pueden imaginar que hemos pasado de unos riesgos muy concretos a pues abarcar todo esto, ¿no? Que no me pasa la... Ahí estamos. Y esta cuarta etapa, que yo creo que quizás, bueno, es a la que desde luego tenemos que tender todos, que no es fácil llegar ahí, porque como digo yo, para llegar aquí nos van a hacer falta recursos también, algo que como compliance officer les va a tocar, como decimos en España, llorar en sus empresas. Como en España tenemos una expresión que dice quien no llora no mama, ¿no? Que se emplea para los bebés. Un bebé cuando quiere mamar llora. Pues esto en España lo decimos. A ustedes va a tocar llorar mucho para que les proporcione recursos para que podamos llegar a esta cuarta etapa, ¿no? Pues obviamente el
compliance como un generador de confianza que impacte positivamente en empleados, socios de negocio. Qué duda cabe que genera oportunidades tanto en el sector público como el privado. En el sector privado, desde luego, muchas empresas latinoamericanas, gobiernos latinoamericanos, en España ocurre lo mismo, están exigiendo a sus proveedores, ya sea desde el sector público o privado, que tengan estos programas para poder contratar con ellos. Aquí les traje, de hecho, esta guía, ¿no? Estos incentivos que son de Naciones Unidas, donde es una guía que incentiva a los países a que adopten medidas para que en el sector privado puedan prevenir y combatir la corrupción, de manera que se mejore o que se dé preferencia a aquellas empresas que quieran contratar al sector público que tengan programas de ética, programas anticorrupción. De hecho, yo les trazo un ejemplo de España, que aunque no es algo que esté regulado, o sea, la ley no dice, el contrato del sector público no dice que usted tenga que tener programas de cumplimiento para contratar, lo que sí dice es que si usted está condenado penalmente no puede hacerlo, pero sí, si se fijan ahí en las ofertas públicas, en los pliegos de determinados contratos públicos, ya empezamos a ver programas de compliance, ahí también lo tienen, programas de compliance normativo, compliance penal, con lo cual fíjense si es importante y si da de ventaja competitiva tener estos programas de cumplimiento. Y después, por supuesto, un tema de reputación. A nadie duda que un programa de compliance nos va a ayudar no solo a prevenir riesgos, sino también muchos escándalos asociados. Y una parte muy importante que también veremos, nos va a ayudar ese programa a gestionar posibles crisis reputacionales que podamos tener. Y aquí les traigo un ejemplo muy reciente, que es el de este señor, que todos ustedes conocen, que este señor que pasea a sus mujeres desnudas, les dicen cómo tienen que pasear, que vayan semidesnudas a los actos a los que va, que hace unos días pues hizo unas declaraciones antisemitas. Pues Nike, Adidas lo que hace es romper este contrato con este señor, porque obviamente es un discurso pues de odio, y esas acciones van en contra de los valores de la organización, ¿de acuerdo? Ahí pueden ver que esto le costó dinero a Adidas, en el corto plazo le costó dinero, tuvo un impacto, unas pérdidas superiores a los 200 millones de dólares, pero estoy segura que en el largo plazo le va a traer muchos más beneficios, porque muchas personas no seguiríamos comprando zapatillas a una empresa que apoya este tipo de comportamientos, que este fue solo uno de ellos, pero este señor ya lleva una camiseta con una svástica y otras cosas con las que los demás, desde luego, no queremos que se nos relacione, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué me parecía interesante ver esta evolución que les digo del compliance? Porque ahí es donde vemos la transformación o la evolución de ese rol de compliance officer. Mire, al principio nosotros, cuando hacíamos planes de cumplimiento, si nos decían qué perfil necesito, o las empresas ya te lo daban directamente, nos ponían al abogado, nos ponían al abogado, y si era penalista, mejor. Era un enfoque tremendamente legal, tremendamente jurídico, que ha ido mutando, como decimos, a esa gestión de riesgos regulatorios más amplios. Ha pasado de ser un experto en delitos a un experto multidimensional en otras materias. Y es un rol que es mucho más proactivo, mucho más estratégico. Es decir, el compliance officer se tiene que anticipar a esas nuevas, como decía antes Adriana, esas nuevas regulaciones, a esos nuevos desafíos. Incluso a veces nosotros en Europa, que primero salen directivas comunitarias que después se van a implementar, y a veces cuando está la propia directiva ya nos anticipamos y decimos, bueno, aunque no sabemos cómo se va a implementar en nuestro país, sí sabemos unos mínimos a los que ya nos vamos a anticipar. Déjenme, aquí les hice una especie de esquema, ¿no? Para que vean un poco cómo esos hitos claves que han ido empujando al compliance officer a esa evolución, ¿vale? Yo tampoco me retrotraje mucho, me retrotraje pues a la FCPA, que es un poco lo que marca, ¿no? El nacimiento del compliance moderno. Y como pueden ver, todas esas normas o esos hitos o esos eventos que se han ido produciendo en materia de compliance es lo que ha marcado que el compliance officer fuera evolucionando. Desde la FCPA, que lo que regulaba era la corrupción de funcionarios extranjeros, con unas normas que hacían referencia a la corrupción en aspectos contables, pues el compliance officer lo que hacía era pues esas políticas anticorrupción, implementar controles internos, controles más financieros, sus registros, etcétera, y todo eso va evolucionando en función de lo que nos van pidiendo las normas. Fíjense que ese documento que se cita no mucho cuando hablamos de compliance, que a mí me parecen los más interesantes, esas guidelines del gobierno americano, ¿no? Que decía que los programas de cumplimiento, si están bien implementados, pueden exonerar hasta, creo que en este caso 90%, la responsabilidad de las empresas, y nos decía una serie de cuestiones que tenían que tener esos programas. Es, por ejemplo, donde empezamos a ver la importancia de la formación, que antes no la había. Entonces, la formación, como bien saben, es otra pata muy importante del compliance, y que el compliance officer todos los años tiene que hacer ese plan anual de formación, ¿no? Por lo tanto, si se van fijando en toda esa línea,
todo lo que se va aprobando, pues convenios internacionales anticorrupción, normas en materia de protección del denunciante, todo el tema de inteligencia artificial, sostenibilidad, eso es lo que ha llevado a que a día de hoy el compliance officer evolucione a lo que es hoy. Y permítanme, antes de entrar netamente en las características del compliance officer, ahí se lo he un poco puesto como por décadas, ¿no? Para que lo vean mejor. Repito, ese compliance officer que solo hacía una serie de políticas y normas contables, aquel que ya hace un diseño de un programa más efectivo, donde le da mucha importancia a la formación, la evidencia documental, que ya sabemos que es un pilar básico. Después, cuando sale esa SOX, que entre otras cosas introduce el tema de la importancia de los canales de reporte. Después, pues todo lo que viene siendo las normas de la Bravery Act, las normas que decía de responsabilidad de la persona jurídica, las normas ISO, que plantean ya ese mapa, mapee los riesgos, priorice sus riesgos, dígame cuáles son y dígame cuáles hay que priorizar antes, ¿no? Pues todos también esos controles contables, ese control de tercera parte, que también hay que controlar el riesgo de nuestros socios. Y por último, ya en la década que nos encontramos, donde nadie duda que estamos absolutamente mediatizados por todo lo que es la tecnología, la inteligencia artificial y temas obviamente de sostenibilidad y toda la cadena de suministro. Por lo tanto, fíjense cuánto ha evolucionado ese papel del compliance officer. Yo creo que el que ha sido abogado penalista ha sido abogado penalista siempre, en los 70 y ahora. Lo único que ha cambiado es la ley penal, pero fíjense en el caso del compliance officer lo que ha evolucionado. Y una cosa a la que quiero hacer hincapié es precisamente en el tema este regulatorio. Fíjense ese informe, si también alguien lo quiere se lo puedo mandar por correo. Es un informe que se hace con estadísticas de los Chief Compliance Officers de todo el mundo, de muchas empresas de distintos tamaños, formas, y si se fijan, la principal preocupación, los principales retos a los que se enfrenta el Compliance Officer es precisamente esa presión regulatoria, ese incremento en todas las regulaciones que, como digo yo, acaban cayendo en el cajón del compliance. ¿De acuerdo? También pueden ver un dato interesante y es que los programas de ESG prácticamente se encuentran todavía en desarrollo en la mayoría de las empresas. De hecho, el informe dice que solo un 7% de las empresas tienen esos programas realmente implementados y, por supuesto, como ven, la influencia tecnológica es una de las cuestiones más, vamos, que todos tenemos claro, ¿no? Que el 70% de los compliance officers tenemos claro que necesitamos incrementar nuestro presupuesto en tecnología y ya la última, vamos, que duda cabe, en personal. Otra cosa, como digo yo, es que nos den ese presupuesto y que nos den ese personal que necesitamos, ¿no? Entonces, llegados a este punto, que estamos ya en un tercio de la presentación, estarán pensando, bueno, y entonces, ¿cuál es el perfil del compliance officer? Es decir, ¿qué tiene que ser un compliance officer? Y yo les garantizo que a mí la única idea que me venía a la cabeza era esta. Oiga, es que compliance officer es una especie de superhéroe que todo lo tiene que saber, que todo lo tiene que gestionar, que encima tiene que estar de buen humor para que la gente... Entonces, es un perfil que realmente... Hombre, yo creo que el otro día le decía a una compañera, yo creo que tenemos que empezar a parar un poco los pies a nuestras empresas y a los clientes. Oiga, ¿usted quiere que haga esto? Vale, pero ¿dónde tiene los recursos? Me imagino que muchos de los que están hoy aquí están precisamente no en esta ponencia en particular, pero el resto de ponencias para aprender de compliance, para aprender de ética, para aprender de tecnología, para aprender de inteligencia artificial, y es porque efectivamente cada vez vemos que nos quedamos más atrás. Yo imparto muchas charlas a lo largo del año, pero, o sea, asisto como ponente a otra, o como asistente a otras cuantas, porque yo también necesito conocer, necesito reciclarme, necesito ver qué es lo que pasa, saben nuevas regulaciones que tenemos que interpretar y que a veces pues no sabemos cómo, tenemos que preguntar a compañeros, tenemos que ir a este tipo de foros, ¿no? Intercambiar nuestras propias opiniones y de verdad que yo cuando pienso en el compliance officer esta es la imagen que se me viene a la cabeza y si se meten en LinkedIn la mayoría de los artículos que hablan de compliance officer me parece que se ilustran con fotos muy parecidas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener o cuál sería el perfil ideal de compliance officer? Bueno, eso es lo que se llama una estructura T-shape, ¿no? Donde estaría en esa T, pues obviamente conocimiento de compliance y riesgo, y en esa parte de la T, fíjense ahí todo lo demás. Tecnología, inteligencia artificial, parte legal, auditoría, ESG, datos, operaciones, personas, es decir, todo, es que ya no cabe más. Yo pienso en alguna otra área de la empresa y digo, es que yo no veo área de la empresa que no caiga en compliance, porque pues la parte de comercial, ahora todos los comerciales nos vienen a nosotros a pedir opinión, la gente de sistema nos viene a pedir opinión. Ya el colmo del dislate para mí el otro día en un cliente fue que me mandan a mí a hacer un anexo
al tema del uso de WhatsApp en el lugar de trabajo, porque saben que con el teléfono personal no se puede hacer un grupo de WhatsApp con gente de trabajo, me lo piden a mí. Dije, oiga, que usted tiene un DPO, usted tiene un asesor externo de protección de datos. Dijo, no, es que nos quedamos más del compliance. Dije yo, paga y vámonos, pues págueme a mí la iguana del señor de protección de datos, ¿no? Porque si estoy haciendo yo su trabajo, ya me dirán. Bueno, entonces, ¿qué características tienen que tener? Pues decíamos ese conocimiento de compliance, obviamente, a pesar de la evolución, el compliance sigue siendo un risk-based approach, es decir, un enfoque basado en el riesgo. Tengo que tener esa capacidad para identificar esos riesgos, para evaluarlos y obviamente para priorizarlos. Yo a veces cuando veo matrices de riesgo, donde el otro día un compañero me pidió una opinión de una matriz y le dije, mira, una matriz donde tú solo haces una escala de alto, medio, bajo, vas a correr el riesgo de que todos tus riesgos estén en el nivel medio, porque cuando tengas duda, ¿qué vas a hacer? Meterlos ahí. Entonces trata de hacer una escala, una matriz de 5 por 5, porque entonces ya te da más rango de riesgo y puedes priorizar mejor, si no te van a dar todos en la misma, digamos, en la misma categoría, ¿no? Después, independencia de autoridad. Fíjense, esto lo dicen todas las normas, todas las ISO, todas las disposiciones de temas de compliance, el Código Penal. Pero es algo que en la práctica después no se aplica, porque resulta que como el compliance officer es el mismo señor o la misma señora que lleva calidad o que lleva recursos humanos, la gente, como me dice a mí, Alba, es que yo no puedo pensar que no tengo autoridad para unas cosas y que tengo que reportar a mi jefe y que para otras me puedo saltar a mi jefe, incluso insultarle porque yo reporto al Consejo de Administración. Entonces tiene que quedar muy claro esa independencia. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Mire, pues para empezar en el organigrama, me pone ahí una rayita que sale casi, o sea, a la altura del director general, pero para reportar al Consejo. O sea, lo pone en el organigrama, lo comunica internamente, me lo dice a mí, me da los recursos para que yo pueda ser independiente. Y esos recursos me va a sacar la parte de calidad y me voy a hacer solo compliance, porque si no es imposible que nosotros tengamos esa independencia y esa autoridad. ¿De acuerdo? Bueno, después aquí me voy a parar un poco en el tema de la tecnología, inteligencia artificial y dominio de datos. Catherine me decía, ¿por qué no das? Porque yo uso inteligencia artificial obviamente, para mi trabajo. Me decía, ¿por qué no le das una charla? Y dije, hombre, porque no la aprovecharía. O sea, inteligencia artificial es tanta la capacidad de las herramientas y cómo se utilizan que yo, vamos, utilizo un mínimo. Yo me hice otro día un curso de ChatGPT y descubrí unas cosas que hasta ahora no sabía. ChatGPT maravillosas, que puede analizar hojas Excel, que me puede incluso hasta hacer las fórmulas, que me busca los fallos de eso, la parte del thinking, que todavía es mucho más compleja, la investigación a fondo. Quiero decir que realmente sí tenemos que conocer todo el potencial de esa tecnología. ¿Y qué tecnología nos ayuda como compliance officer? Bueno, como decíamos ya, la gestión de riesgos, la identificación, la evaluación, ya hay muchas herramientas. Ya podemos pasar de ese Excel que nos hacían los auditores con las fórmulas, ¿no? Para identificar esos riesgos, eso por descontado, pero después, sobre todo, para detectar patrones anómalos o riesgos potenciales, ¿no? Todas estas herramientas que se usan mucho en la detección del fraude interno. Pues un pago sospechoso, oiga, que este pago se repite asiduamente a este proveedor que encima pues no tiene las características para la prestación de este servicio. O fíjese que hemos detectado en la administración se hace mucho el tema de los conflictos de interés. Oiga, que aquí hay una transacción que es inusual, está sospechosa, porque resulta que todos los meses está cobrando esta cantidad, pero aquí no hay una iguala ni tenemos un contrato detrás. Es decir, todas estas herramientas nos sirven para esa detección del fraude. No les digo el tema de todas las herramientas para el due diligence de terceros, lo que antes nos llevaba muchísimo tiempo buscando información sobre ese tercero, sobre esos socios comerciales, ese screening reputacional. Ahora con estas herramientas es que se hacen segundos, lo cual es muy importante. Lo veremos un poco más adelante, ¿no? Cuando hagamos la lección de la figura de compliance officer, cuando hacemos contrataciones, sobre todo de directivos. Hombre, espero que a la gente se le ocurra como mínimo hacer un screening de dónde viene ese señor o esa señora, si ha tenido algún problema, si tiene un tema reputacional. Pues estas herramientas nos sirven para eso. Después, de qué duda cabe, para todo el tema de canales de denuncias, para todo ese tema de la seguridad, los servicios que tenemos ahora de plataformas para los canales, también en las investigaciones internas. Pero ojo, porque en las investigaciones internas yo estoy detectando un problema bastante habitual, y es que, claro, lo que me decían un cliente es que desarrollamos una herramienta que ante un correo sospechoso nos da una alerta y nosotros podemos intervenir ese correo. Le dije yo, ¿y tú qué le llamas un correo sospechoso? Y él me decía, por ejemplo, el típico que pone destruye este correo ya. Eso nos salta una alerta y nosotros lo podemos intervenir. Ya le dije, mira, en España, o sea, eso es una ilegalidad del tamaño, porque tú que un correo diga destruya esto,
Hombre, puede ser que yo le estoy mandando una foto desnuda a un compañero, por ponerles un ejemplo, o a una compañera. Entonces, si yo me meto en ese correo y veo esa foto, bueno, desde luego en España ya lo que está es incumpliendo la Constitución porque está violando un derecho fundamental. Entonces, ojo, ojo con los desarrollos internos que se hacen de herramientas de inteligencia artificial que van en contra de esos derechos fundamentales o que discriminan, etcétera. Lo mismo con las investigaciones internas. Es verdad que investigaciones internas nosotros usamos mucho pues, para análisis de documentos, para temas de, obviamente, de resúmenes, para evaluación de informes. Ahora bien, que a nadie se le ocurra, ya lo he dicho en alguna otra ponencia, porque me pasó hace poco en El Salvador, de estas herramientas de inteligencia artificial que se usan en las investigaciones internas para ver si a la persona que estoy entrevistando está mintiendo. Oiga, esto desde luego en Europa con las normas de inteligencia artificial, esto es ilegal. Y en cualquier otra parte del mundo, aunque no exista una ley de inteligencia artificial, también. ¿Por qué? Porque usted, basándose en mi reacción, en mis datos, no puede decir si yo estoy mintiendo o no. Y me da igual, hay gente gnosis que se puede leer las caras muy bien, pero yo les voy a poner un ejemplo muy básico. Una persona que haya tenido un ictus, que tenga una parte de la cara paralizada, una persona que tenga un impedimento del habla, que tenga una leve tartamudez. Esas personas que pueden ser perfectamente cualificadas y que pueden estar diciendo la verdad, puede ser que este tipo de programas los lea como es que titubea, claro, titubea porque tiene un impedimento del habla, eso no quiere decir que esté mintiendo, o no, es que su expresión facial es de tal tipo, con lo cual, ojo, ojo con el tema de las herramientas de la inteligencia artificial, que es el mejor aliado del compliance officer, pero también les advierto que es uno de los mayores peligros. Y también es parte de la labor del compliance officer el poder saber que esas herramientas que estamos usando no están, bueno, pues teniendo todos estos sesgos o todos estos temas de discriminación. Vale, me quería parar un poco aquí por obviamente, yo soy una analfabeta tecnológica, o sea, lo reconozco abiertamente y yo reconozco que me está costando subirme al carro de la tecnología. Después herramientas que hacen análisis de datos, temas de métricas, por ejemplo. Antes, al principio, en los planes de cumplimiento no se medía mucho la efectividad, no teníamos métricas. Ahora, con todos estos planes de inteligencia artificial nos mide todo, desde, pues eso, repito, patrones de comportamiento, de fraude, temas, imagínense, antes una formación teníamos que hacer a mano recopilar los datos, ahora hay herramientas, usted hace la formación, ya te salen los datos, este aprobó, este no, este asistió, este no, es decir, todo eso es importantísimo y que nadie dude que a día de hoy, sobre todo los que tenemos una edad, o nos ponemos las pilas con este tema o nos vamos a quedar atrás, ¿de acuerdo? Pero también, la tecnología está muy bien, pero no podemos olvidar lo básico, que es el liderazgo ético. Yo doy una conferencia muy a menudo que se llama Back to the Basic, que es precisamente cómo implementar esa cultura ética, porque tan importante es la tecnología como la cultura ética, porque sin cultura ética podemos usar mal la tecnología, lo que les hablaba antes, de esa discriminación, de esos sesgos. Yo publiqué hace 2 días un post en LinkedIn que se llamaba La inteligencia artificial habla en masculino y lleva traje. ¿Por qué? Porque yo pedí una fotografía de liderazgo y me salieron por defecto 3 fotografías de 3 varones vestidos de traje, hablando ante un auditorio, delante de un micrófono, y eso era liderazgo para la inteligencia artificial. Cuando yo le decía a ese mismo programa, le metí el prompt de femenino, me salía una señora en una montaña mirando al infinito con el pelo suelto, un moño así deshecho, esos que nos hacemos por las mañanas, y digo yo, o sea, que la mujer no va de traje, no se viste no representa autoridad. Quiero decir, todos estos sesgos, si no tenemos esa formación en cultura ética, cultura de integridad, de la igualdad, tampoco vamos a tener este perfil ideal, ¿de acuerdo? Y por último, muy ligado con lo que decíamos, era el tema del conocimiento regulatorio. Pero hay que saber también no solo leer esas obligaciones, sino saber interpretarlas y saber llevarlas a la práctica, hacerlas operativas. Cada vez que nos aprueban una ley, nosotros, claro, pues igual que ustedes, nos sentamos, bueno, pues esto cómo lo hacemos, esto dice que tenemos que tener una política, pero al mismo tiempo dice que tenemos que hacer un procedimiento, ¿cómo lo hacemos? Lo juntamos todo, lo separamos, es decir, tenemos que tener esa capacidad de desplegar esa norma, porque pues claro, pues salen recomendaciones y salen pautas, pero al principio nadie nos dice cómo hacer las cosas. Por lo tanto, es muy importante que tengamos esa capacidad de saber llevar y saber aterrizar esa norma en la práctica. ¿De acuerdo? Fíjense, yo les traje para esta clase, no me pude controlar. Ayer me meto en internet, en LinkedIn, y digo, vamos a ver qué perfiles se piden para Compliance Officer. O sea, antes hablaba de milagro, ahora ya hablo de, o sea, de super milagro. Fíjense, aquí piden un Compliance Officer Junior que tenga de 0 a 2 años de experiencia. Y le piden, déjenme ver aquí porque tengo esto delante que no me permite ver, le piden protección de datos, blanqueo de capitales, el KYC, sanciones de compliance, dice, y que se sienta usted confortable trabajando en un
amplio abanico de normas locales en materia de compliance. Imagínense tú, a ver dónde está esto. Después nos dicen también que tenemos que tener conocimiento relevante de leyes internacionales locales. Hombre, conciencia intercultural, gestión del cambio. Hombre, gestión del cambio hasta donde yo sepa eso es de recursos humanos. O sea, ley de distribución, exportación e importación, recursos humanos, producto. Oiga, que es que un señor en 2 años, de 2 años, es que es imposible que tenga esta formación. Todas así. Les traje una de España, bueno, está lo mismo, esa ponía 0 personas, clic. No me extrañas que no existe persona en el mundo que sepa todo eso, ¿no? Aquí nos dice, tiene usted que tener conocimiento también de anticorrupción, blanqueo de capitales, sanciones en el área Asia-Pacífico. Oiga, que es que Asia-Pacífico es Tailandia, es Vietnam, es Australia, es Nueva Zelanda, es China. Quiero decir, o sea, ¿quién sabe de todo eso? Y después, además, tiene que saber usted de normas de las Islas Caimán, de Luxemburgo, de Irlanda, de Singapur, de Hong Kong. Oiga, es que y los sueldos no lo ponen, me imagino, como decimos en España, por vergüenza torera, porque después te pagarán $40.000 y se quedarán tan anchos. Eh, les traje esta de España porque fíjense, es un poco más de lo mismo, ¿no? Bueno, para empezar, pone prevenir riesgos legales financieros, toma los financieros. Ahora también los financieros, o sea, los abogados, que no tenemos ni idea de cuántos son 2 más 2, ¿no? Y fíjense que aquí también se pide de todo, normas ISO, protección de datos, competencia, anticorrupción, códigos éticos, pone un etcétera, ya para meter todo. Y fíjense en el salario, 15,98 euros brutos. Esos son 12 euros a la hora. Oiga, que tengo una hija de 15 años que trabaja en un McDonald's y le pagan 9 euros a la hora. Y para eso no hace falta saber ni de prevención de blanqueo, ni siquiera freír patatas porque te lo enseñan todo. Con lo cual, no perdamos un poco la perspectiva y también yo le digo a mis compliance officers, plántate y di hasta aquí. Porque no dentro de poco, o sea, sobre todo cuando nos empiezan a caer cosas donde tenemos otros especialistas. Podemos ampliar el departamento, llamarle compliance y que esté en el DPO, que esté el de recursos humanos, que esté quien tenga que estar. Pero oiga, usted no me puede pedir a mí que yo sepa de todo porque es imposible. Ustedes se creen que cuando yo hago un programa de compliance, yo sé hacer compliance penal, compliance de la competencia, prevención de blanqueo, protección de datos. No, yo tengo un equipo que lo hacemos entre todos, que no podemos, de verdad. Bueno, esto es igual, lo traje también por poner un ejemplo de Colombia, lo mismo, una persona que esté en último año de carrera, ¿no? No, perdón, sí, de economía, que tiene que saber velar por el cumplimiento. Ya no dice saber, velar por el cumplimiento. Oiga, usted va a ser el que vele, el garante de todo lo relacionado con el SAGRILAF, que es todo el tema de los programas de prevención de blanqueo de capitales en Colombia. Transparencia, ética empresarial y bueno, o sea, Alba, disculpa, se te desconectó el micrófono. perdón, sí, sí, porque aparte que te vale, me escucháis, ¿verdad? Sí, ahí estamos bien, gracias. Vale, bueno, y ahora les voy a hablar de una serie de habilidades de ese Compliance Officer 4.0 que, créanme, para mí, yo al Valema, si tengo que contratar a un Compliance Officer para la empresa, son tan importantes, son más que las competencias técnicas. Porque mire, yo al principio, como le decía a los Compliance Officers, cuando pasamos de esa época del Compliance penal a algo más, sobre todo a la parte de gobierno corporativo, yo le decía a las empresas, mira, si tienes un ingeniero o si tienes, por ejemplo, alguien de gestión de sistemas, yo le decía, a mí también me vale, porque esa gente, o sea, sabe manejar, o sea, los ingenieros te manejan los Excel, o sea, las matrices que no veas. Los que hacen sistemas de gestión, pues esas ISOs de compliance las entiende. El listado de los delitos del Código Penal, eso es lo más fácil, eso se lo explico yo en una semana. Entonces, las competencias técnicas están muy bien, se adquieren con conformación todos los días. Yo hasta el día que me muera me tendré que estar formando, igual que ustedes, pero hay una parte que es fundamental de compliance officer de ahora y del futuro, y que son las habilidades blandas. O sea, todo el tema que vamos a ver ahora, la integridad, el liderazgo, la empatía, la comunicación, si usted no tiene esto, no puede ser compliance officer. Y me da igual. Y yo tengo discusiones con las empresas, pero a veces a gritos y a cara de perro, porque no quiero determinados perfiles. No quiero al tipo, a la tipa más cretino de toda la empresa siendo compliance officer. O sea, no quiero a un hombre conociendo de un tema de acoso sexual, que no lo quiero. O sea, puede estar él, pero tiene que haber como mínimo una mujer. Es decir, hay cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Uno, la integridad. Esto, como decimos en España, parece una perogrullada, pero no lo es. Otra vez el micrófono. Sí, perdón, es que no sé por qué me está pasando No esto. te Y aquí preocupes. tenemos Aquí tenemos varios ejemplos, un compliance officer donde ni más ni menos que está metido en un scam de 50 millones de euros, un fraude médico por recetar o por amparar que su empresa recetase una serie de medicamentos que la gente ni necesitaba, ni quería, ni le habían prescrito.
Alba, disculpa el micrófono. Eh, Vale, ya sé cómo hacerlo. Bajé esto. Vale, otra cosa, esto es del sector público, pero fíjense, o sea, fíjense el dislate. Ponen de concejal de medio ambiente a un señor que estaba condenado por piromanía. Me imagino que el término lo cosa, piromanía no sé si es un término, o sea, lo conocerán. Un señor que plantó fuego a un campo, a un bosque, es que lo ponen de concejal de medio ambiente, la persona que tiene que velar por eso. Y yo les voy a poner un caso real, que esto me ha pasado a mí con un cliente que me ponen de compliance officer a una persona que estaba imputada por un delito medioambiental en el que estaba imputada la propia organización. Y yo le decía, pero vamos a ver, no han entendido nada. Cuando tengamos el pleito y a ustedes le llamen al compliance officer para ver si este programa de cumplimiento eh, eh, puede exonerar su responsabilidad y entre el mismo tipo que está imputado, ¿usted qué se cree que va a decir el juez? O sea, pero realmente para esto tenemos que tener este perfil de superhéroe. Oiga, eso lo sabe hasta mi madre que tiene 83 años y algo de demencia. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, ojo con el tema de, repito, la integridad. Bueno, esto ya me parece maravilloso. Esto igual en el sector público ponen de ministro de Justicia a un señor que había sido condenado a cárcel. Entonces, nada, dura 11 días nada más por el escándalo y ponen otro que tiene 10 procesos abiertos. Oiga, que lo decía antes, screening de candidatos. No pueden poner a un cargo directivo, a un CEO, a un director financiero, a un director de compliance sin hacer un screening previo. Y si no tienen la inteligencia artificial, vayan a una empresa que se encargue de eso. Pero imagínense la vergüenza torera de contratar a un señor o una señora que está imputado por algo. Y aquí el ejemplo de todo lo contrario. Nuestra compañera Noelia Romero, que es compañera por compliance, donde a ella se le despidió por hacer bien su trabajo de compliance officer, precisamente por ser íntegra la despiden y obviamente un despido que ha sido nulo como no podía ser de otra forma. Vuelvo a rescatar esta diapositiva, la integridad personal, aunque digo que sea algo que caiga de cajón, ya ven que no. Liderazgo y capacidad de influencia. Oiga, mire, hay que saber convencer, hay que saber inspirar, hay que saber influir. A veces la gente me dice, mire, es que yo creo que el líder nace, entonces yo no voy a llegar a ser líder. Mire, eso de nace o se hace, eso son teorías filosóficas. Yo no digo que no haya algo, joder, yo veo a mis hijas y digo, joder, esta es una líder, se le ve, se le ve. Quiere decir que no podamos aprender de ese liderazgo, sino porque hay cursos de liderazgo, porque hay coaches de liderazgo. Tenemos que saber influir, convencer, negociar, cuando necesitamos los presupuestos, cuando necesitamos más plantilla, cuando tenemos que subir ese budget tecnológico. Comunicación clara y efectiva. Mire, o sea, la comunicación es vital por muchas cosas. Uno, para explicar nuestro programa. Uno, para explicar nuestras políticas. Estoy harta de ver esas políticas. El otro día dije a un cliente, esto no entiende ni quién lo hizo. Me dice, fulanito, ven, que es que esto no lo va a saber explicar ni el que lo escribió. Entonces, tenemos que ser claros, tenemos que tener una escucha activa. Es importantísimo escuchar a la gente, hacer esos cuestionarios de desempeño. Yo el otro día hicimos un cuestionario de desempeño en una empresa, me decía la directora general, joder, pues menudo chasco me he llevado, no sabía que la gente nos veía así. Bueno, pues ahora ya lo sabes. Y ahora empieza a actuar, resolver esas dudas y tecnicismos que a veces nos elevamos para hablar, que parece que le estamos hablando, no sé, a los oráculos del compliance. Y esta última, y me van a perdonar, o sea, empatía y sensibilidad, es lo que decía antes, usted no me puede poner el tío o la tía más gilipollas, con perdón de la expresión, a ser compliance officer, porque este señor me va a hacer entrevistas en una investigación interna, va a recibir denuncias, va a tratar temas de muchísima sensibilidad, por lo tanto, repito, sus habilidades técnicas están muy bien. Ustedes estarán aquí, probablemente este congreso, para adquirir muchas de esas habilidades. Ahora, estas también. Si no las tienen, trabajen en ellas, porque esto también se trabaja. No puedo decir, no, es que yo, fíjese, yo es que soy muy ansiosa, yo no escucho, me gusta mucho hablar. Bueno, pues vaya usted, haga meditación, haga mindfulness, que ya verá cómo todo esto se puede trabajar, ¿vale? Y ya para no pasarme mucho, traje compartí esta de una compañía de nuestra World Compliance que dice que compliance, el futuro de compliance es humano, o sea, yo creo que tiene esa doble vertiente, ¿no? Yo lo puse aquí, es humano y también pues, es superhéroe. Después, hablando de los sesgos de la inteligencia artificial, déjenme decirles que cuando les pedí esta imagen de inteligencia artificial, que tuve que decirle expresamente una mujer, me puso esa y dije, hombre, ponme algo, no me puso esta, me puso otra todavía, como dicen mis hijos, más hot. Le dije, póngame una un poquito más normal. Y me pone esta señora, oiga, póngame una señora mayor. Y me puso una señora mayor estupenda. Dije yo, madre mía, ¿cómo está sea la imagen de mis clientes de compliance officer? Vaya chasco se van a llevar, ¿no? Esto lo digo un poco por los sesgos de la inteligencia artificial. Y ya para acabar, yo le llamo el compliance officer 360. ¿Por qué? Porque tiene que estar el compliance officer del futuro, de ahora tiene que estar mirándolo todo, delante, detrás, lo que hacen ellos, pero también, ojo, que esto es una cosa que a veces nos olvidamos, lo que hacen nuestros socios de negocio y lo que hacen la gente con la que trabajamos. Es decir, uno de los mayores riesgos del compliance no está en casa, sino que a veces surge de la cadena de suministro. Y esto también es misión del compliance officer. Por eso decías que ya, ¿qué más nos tienen que poner?
Fíjense que, bueno, es verdad, nosotros incluso tenemos una directiva europea que ya nos obliga a esa diligencia de vida de la cadena de suministro. Fíjese, aquí esto pasó en Australia hace nada. El gobierno australiano encarga un informe a Deloitte, $400.000 australianos pagan por ese informe y resulta que tenía más de 40 citas inventadas por la inteligencia artificial. Ojo con el ChatGPT. Usted le pregunta al ChatGPT, ¿qué es mejor, ChatGPT o Notebook? Te dice Notebook porque ChatGPT inventa mucho. Esto, vamos, pregúnteselo al ChatGPT. Ya verá como una de las cosas que le dices que alucina menos el Notebook. O sea, imagínese la reputación para una compañía como Deloitte. Pero ustedes imaginen el gobierno australiano que le han colado un informe por una cantidad que se dieron cuenta porque un profesor de la Universidad de Sydney que estaba citado en el informe dijo, oiga, es que yo esto no lo dije, yo es que este artículo no lo escribí. Cuando empezaron a indagar, artículos que no existían, profesores que habían dicho cosas que no existían, sentencias que no existían. Imagínese también usted como contribuyente con sus impuestos al gobierno australiano, o sea, es que yo estoy pagando 400.000 euros a una consultora que le hizo el informe de inteligencia artificial. Por lo tanto, aquí le pongo muchos casos que se dan sobre todo en el mundo del retail, donde si no vigilamos nuestra cadena de suministro, podemos encontrarnos con que son nuestros proveedores los que vulneran nuestros principios éticos o nuestros controles internos. Por eso yo sé muchas compañías de moda, una española en concreto que tiene una armada, y les hablo de armada porque son cientos de auditores en Asia, precisamente para controlar este tipo de cuestiones, porque el impacto reputacional esto es tan bestial que después para recuperarse a veces uno no se recupera, ¿no? Por lo tanto, esto también es una lección que quiero dejar muy clara, porque a veces me dicen, no, a mí lo que hagan terceros, no, es que lo que hagan terceros ahora sí es nuestro problema. Los riesgos que entraña gestionar, pues eso, esa cadena de suministros sin controles efectivos. Y ya por último, estas son las dos últimas diapositivas. Repito, frente a toda esta digitalización, esta tecnología, no olviden que el corazón del compliance moderno sigue siendo la cultura de integridad. Porque la integridad nos va a llevar a todo lo demás. La integridad nos va a ayudar a construir esa cultura sólida, nos va a ayudar a velar por esos riesgos, a velar por las personas. Fíjense que incluso hay estudios cómo relacionan esa capacitación con esa mejora en la detección de los riesgos, en cómo reaccionamos, cómo nos anticipamos, en los tiempos de respuesta. Es decir, es fundamental. Eso de, no, vamos a colgar un vídeo. Sí, está muy bien, si puede colgar un vídeo, yo lo hago, hacemos recordatorios, pero la capacitación constante y continua es fundamental. Y esto, y con esto ya acabo, les va a ayudar cuando tengan que vender, como compliance ofrecer esa, digamos, valor estratégico. Hay infinidad de informes que también les puedo proporcionar, donde las empresas más éticas del mundo, las empresas con mejores programas de cumplimiento, tienen mucho mejor rendimiento, tanto, por ejemplo, en temas de bolsa, como después en motivación, en compromiso del personal, en clima laboral e incluso en productividad. Ahí tienen la fuente, con lo cual traten de hacerle ver a sus compañías, uno, que tienen las competencias, hombre, dos, que les pongan ayuda, que les den recursos, pero sobre todo el impacto positivo, el impacto que ustedes como compliance officers pueden hacer en sus organizaciones. Y nada más, muchas gracias, les dejo ahí mis detalles por si tienen alguna consulta que no les haya podido resolver, alguna inquietud, y si tienen alguna pregunta, pues estaré encantada de contestarles. Perfecto, no, gracias a ti. Creo que esta ha sido una de las charlas más así de... Hay muchos temas tan controversiales en la plática que hoy en día la gente no se atreve a decirlo de frente, no se atreve a pararse y decir, momento, a mí me contrataron para algo. Yo no puedo ver recursos humanos si estoy viendo procesos normativos. Entonces es importante también nosotros como líderes de cumplimiento saber poner un alto, saber poner límites, saber entender cuál es nuestro perfil, cuáles son nuestros conocimientos, porque yo considero y comparto mucho lo que mencionabas, que si bien tal vez tengamos conocimientos múltiples, no nos especializamos en todo. Entonces, saber nosotros hasta Eh, dónde podemos llegar Es y que, nosotros, perdona no, que no, te dale, interrumpa, es que no te has dado en la preocupes. clave. Es que, oiga, no se puede saber de todo. Yo puedo saber un poco de muchas cosas, pero yo no puedo saber de todo, porque cuando a mí me preguntan cosas tremendamente especializadas, es porque las controlo. A mí cuando me decía Catherine, ¿puedes hablar de inteligencia artificial? Dije yo, hombre, poder puedo, pero les estaría engañando, porque no van a sacar todo el potencial si yo les hablo de esto. Por lo tanto, es importante, ¿cuántas veces no han oído a nivel personal? Hay que saber decir que no. Yo soy la primera que digo que sea todo. Entre otras cosas, a esta ponencia que me tuve que levantar a las 6 de la mañana, yo no sé decir
decir que no, pero sí que hay que plantarse de vez en cuando y decir, oiga, no, o usted me da recursos o yo me planto aquí. Y funciona, créanme que funcionan, porque cada vez más ese compliance estratégico lo estamos empezando a hacer ver a nuestros clientes y a nuestras empresas. No sé si hay alguna Sí. pregunta, vi por ahí alguna mano, pero yo no veo ni las preguntas, no sé si es que no tengo el chat o si me queréis trasladar alguna pregunta, porque no veo, veo alguna mano levantada, pero no sé si Por el alguien tiene momento alguna cosa. no tengo preguntas en el chat. Lo único que me mencionan es el tema de la energía de la ponencia. Bueno, yo tengo mucha energía en general, pero a las 7 de la mañana me levanto como una moto. Y sobre todo porque sabía que era la última del día después de comer y la gente estará pues medio en modo siesta. Entonces, Genial, ¿no? Y la verdad es que creo que donde vi más movimiento en el chat también fue cuando pasaste las fotos de los superhéroes, porque creo que todos en algún momento nos hemos sentido de esa forma, ¿verdad? Entonces, es importante no solamente aparecer en estas pláticas y hablar sobre la ética, sobre el cumplimiento, que la normativa, que las leyes, que no sé qué, sino al mismo tiempo también enseñarle a los líderes de cumplimiento cuál es genuinamente nuestro papel. Entonces, creo que eso es un resumen de todo lo que nos lograste platicar en esta media 45 minutos y da muy en el clavo hoy en día. Estamos frente a un futuro que cada vez se acerca más y más y más rápido y queremos hacer de todo porque tenemos de todo, pero también tenemos que nosotros aprender a asesorar a nuestros clientes, asesorar a nuestras empresas de la forma en la que cada empresa y cada cliente lo necesita. sí, Entonces, solo quiero efectivamente. revisar. Yo vi ahí María Hernández que tenía una mano levantada. No sé si, no sé si por. Me pareció verla hace un rato. Tengo muy buena memoria, ¿cómo se Mire, dice? voy a leer aquí los comentarios que me llegaron. Tengo, Alba, se nota no solo tu conocimiento, sino también la sinceridad y la claridad con la que hablas de compliance. Eso es lo que realmente genera valor y confianza en quienes te escuchan. Un abrazo. Siempre generando impacto en cada ponencia. Me gusta porque no tienes pelos en la lengua, hablas con honestidad. Pues mire, les voy a decir una cosa, y eso es una cosa, también es verdad que yo muchas veces hablo de una posición un poco, como digo yo, privilegiada, entre comillas. Fíjense, yo perdí un cliente hace poco, uno de mis mejores clientes, por una falta de respeto con una becaria, en la que no voy a entrar, pero ya se la pueden imaginar. Yo hay cosas que no tolero. Yo creo que es verdad que tenemos que dar de comer a nuestros hijos y a veces es muy fácil cuando uno, o sea, a veces la gente me dice, tú te puedes permitir el lujo de mandar un cliente al cuerno. Sí, bueno, puedo porque yo hay cosas que no voy a tolerar. Pero les garantizo que a veces dar un puñetazo en la mesa a tiempo les ayuda, no tengan miedo, porque eso es, mira, a mí me pasa una cosa, a veces me encarga un trabajo, digo, qué coñazo, esto no lo controlo, me apetece, le voy a dar un presupuesto estratosférico para que me diga que no. Y resulta que te dicen que sí, dices tú, es que no me lo puedo creer, porque si le llego a dar 2.000 euros me dice que no, pero le dices que son 45.000 y te dice que sí, dije yo, vamos allá, a veces la mente humana piensa de una forma y a veces se quedan, yo creo que a veces se quedan tan alucinados, mira, a mí un día un cliente me dijo, cuando salió la ley argentina, responsabilidad de la persona jurídica en los programas de integridad, yo tengo un cliente en España que opera en Argentina que me dijo que esa ley no existía y era noviembre, la acaban de sacar. Yo estaba, o sea, es que yo, o sea, yo estaba con este secretario general de Work Compliance y le dije que existe esa ley. Me dice, a mí me asesora, y no voy a decir el nombre, esta compañía. Le dije, pues esa compañía. Le dije, no tiene ni idea de responsabilidad penal. Se quedó alucinado, porque yo creo que es que, ya, bueno, es que fue lo típico, eso sí que me salió del alma, eso no lo pensé. Se quedó alucinado, que yo creo que dijo, no es posible lo que me está diciendo. Oiga, desde ese momento, no se puede imaginar cómo me trata. O sea, me tiene en cuenta para todo. Yo creo que era lo que me faltaba. Por eso a veces le digo, aunque les cueste un poco, nadie les va a echar por decir necesito más presupuesto esto, pero háganlo porque créanme que eso vale la pena. Ahí estás en mute, Adriana. Ahí está, ahora soy yo. Bueno, te damos las gracias por haber compartido con nosotros esta Mira, charla tan solo una cosa, es que interesante. hay dos preguntas sobre cursos, Ah, sí, certificación máster en materia de compliance. perfecto. Fíjense, yo si me quieren escribir lo digo un poco porque en función de dónde estén, pues no es lo mismo, yo les puedo recomendar un curso, yo dirijo aquí un curso de compliance, pero muy centrado en derecho, pues obviamente en normativa española. Entonces, si me quieren escribir alguno de esos correos, yo les puedo decir. Y otra cosa, las certificaciones.
Esa es otra cuestión. Vamos a ver, ¿me sirve una certificación? Miren, una profesión que no está regulada, una certificación, hombre, siempre es un plus, ¿eh? Eso no quiere decir que una certificación nos vaya a acreditar como los mejores compliance officers del mundo. Pero sí que es cierto que al no estar regulado, si yo tengo una certificación en protección de datos, otra en compliance, otra en prevención de blanqueo de capitales, pues obviamente sí me puede ayudar. Claudia, mándame un correo y te mando el informe. Y sí me podría ayudar, a ver si os lo puedo mandar por aquí el informe ese de que creo que lo tengo aquí en una carta. Ah, no me deja, no me deja juntarlo por aquí. Digo, las certificaciones pueden ayudar, háganlo como una entidad de cierto prestigio, por ejemplo, la World Compliance, que es una certificación internacional para también países LATAM. Bueno, esto es mi cuñita publicitaria, pero puede servir cualquiera. Aquí me pongo seria y sí que es cierto que las certificaciones nos pueden ayudar precisamente para acreditar todos los conocimientos que tenemos en esos distintos campos. Perfecto. Bueno, en ese caso te damos las gracias por el tiempo. Definitivamente ha sido una ponencia bastante fuerte y dinámica para nosotros, los que estamos de este lado del mundo, para después del almuerzo y para ti, para iniciar tu día. Entonces, te agradecemos demasiado por este tiempo. Yo os agradezco mucho la invitación y bueno, esas palabras tan generosas que, bueno, no sé si merezco, pero que desde luego me animan a seguir participando con vosotros sin ninguna duda. Seguro que sí. Gracias. Un beso a todos. Perfecto. Feliz tarde. Adiós. Feliz tarde. Chao. Bueno, estamos llegando al cierre de esta primera jornada de nuestro congreso, un día que sin duda ha estado lleno de ideas, de reflexiones y conversaciones que nos recuerdan algo fundamental. El compliance no es solo una función dentro de una organización, es un compromiso con la integridad, con la legalidad y la confianza. Hoy hemos escuchado perspectivas valiosas, compartido experiencias y confirmado que frente a los desafíos actuales, el papel del compliance es más relevante que nunca. Les agradecemos profundamente su participación, su atención y compromiso con estos temas que van a fortalecer no solo nuestras instituciones y organizaciones, sino también a nosotros como futuros líderes y profesionales. Y esto apenas comienza. Mañana continuaremos con una segunda jornada igualmente enriquecedora, con nuevas ponencias, paneles y reflexiones que seguirán impulsando el diálogo sobre integridad, sobre gobernanza y cumplimiento en un mundo de constante transformación. Antes de continuar, queremos compartir algunos anuncios importantes para nuestra comunidad de compliance. Durante el transcurso del primer día estuvieron viendo en la pantalla QRs para nuestro club de lectura, que se llama Voces que Leen. Es un espacio creado para poder reflexionar, aprender y fortalecer nuestros conocimientos a través de obras clave del ámbito de cumplimiento y ética profesional. Asimismo, los animamos a unirse a nuestra comunidad donde promovemos el intercambio de experiencias, la colaboración y el crecimiento profesional en materias de compliance. Muy pronto también estaremos lanzando el primer capítulo del podcast del Club de Lectura llamado Compliance en la pantalla, miradas a la integridad, un espacio de conversación donde vamos a explorar temas de ética y gobernanza que vemos en películas, en series y en la cultura contemporánea. Adicionalmente, tendremos un evento muy especial que se denomina la Copa Mundial Compliance, una iniciativa pensada para reunir a profesionales del sector en un espacio dinámico de aprendizaje e intercambio. Para los que estuvieron en el primer bloque, les comenté acerca de las dinámicas que estamos teniendo en el transcurso de estos 2 días de congreso y vuelvo a hacer un recordatorio. Para el día de mañana, el premio será un asistente legal con inteligencia artificial que se llama Trin IA. Es una plataforma legal tech con inteligencia artificial que va a resolver consultas jurídicas complejas y genera análisis predictivos confiables procesando miles de documentos legales en tiempo real con altos estándares de seguridad y confidencialidad. Nos enorgullece poder promover este proyecto, ya que fue elaborado por un aliado estratégico de Compliance Women International, por lo tanto es un espacio para que nosotros podamos hacer conocer el arduo trabajo de las personas que se acercan a nuestra organización. Los esperamos el día de mañana para seguir construyendo juntos este espacio de conocimiento, liderazgo y compromiso del compliance. Ha sido un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Los espero el día de mañana con todo el entusiasmo a seguir aprendiendo. Muchas gracias y nos vemos el día de mañana.